Buen día, estimados profesionales. A continuación vamos a hablar acerca de la NIC 34, Información Financiera Intermedia. Esta norma entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1999. Somos el Grupo A2 y sus integrantes son Melissa Álvarez, Steven de León, Kevin Ishen, Brandon Zipac, José López y su servidora Ingrid Cifuentes. Iniciamos. El objetivo de esta norma es establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia. Pero, ¿qué es la información financiera intermedia? Es aquella que se presenta en un periodo menor a un año. También el objetivo de esta norma es prescribir los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos de los estados financieros intermedios. Si esta información se presenta de manera oportuna y contiene datos fiables, mejora la capacidad para los usuarios, inversionistas, prestamistas, para comprender la capacidad que tiene la entidad en sus beneficios, en sus flujos de efectivo, así como su fortaleza financiera y de liquidez. Alcance. ¿Quién debe aplicar esta norma? La NIF no nos indica qué entidades son obligadas a publicar estados financieros intermedios, ni tampoco la frecuencia. Es aplicación de cada entidad si decide la aplicación de esta norma. Sin embargo, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad aconseja a las entidades cuyos títulos cotizan en la bolsa de valor que la apliquen y solicita que al menos presenten estados financieros intermedios cada primer semestre de cada periodo y los pongan a disposición de los usuarios en un plazo no mayor a 60 días. Sin embargo, la evaluación del cumplimiento y conformidad con NIF se hará por separado por cada conjunto de información financiera, ya sea anual, intermedia, trimestral, semestral, y para calificarlos como conformes a NIF, deben cumplir con todos los requerimientos establecidos en esta norma. Definiciones. Periodo intermedio. La norma nos indica que es todo el periodo contable menor a un periodo anual completo, es decir, todo periodo menor a 12 meses. E información financiera intermedia es toda la información financiera o el conjunto de estados financieros para un periodo intermedio. Bajo la definición de un periodo intermedio, que es todo periodo contable menor a un año, vamos a tratar sobre el contenido de la información financiera intermedia, el cual debe contener un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultados y otro resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio, información comparativa respecto al periodo inmediato anterior y además de eso un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior comparativo, esto cuando la entidad aplique de forma retroactiva una política o realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros. ¿Cuáles son los componentes mínimos de la información financiera intermedia? Son 5 componentes mínimos los que tenemos que presentar en la información financiera, los cuales son un estado de situación financiera condensado, un estado condensado o estados condensados del resultado del periodo y otro resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio condensado, un estado de flujos de efectivo condensado y notas explicativas seleccionadas. La palabra condensado coloquialmente quiere decir resumido. Muy bien, pues vamos a hablar sobre la forma y contenido de los estados financieros intermedios que nos habla la NIC 34. Pues nos dice que establece la forma y contenido de los estados financieros intermedios, asegurando que las entidades proporcionen información financiera relevante y confiable durante periodos menores a un año. Ahora bien, la forma y contenido de los estados financieros intermedios, pues ya la NIC 34 nos permite que los estados financieros, valga la redundancia, intermedios, sean estados financieros completos o estados financieros condensados. Los estados financieros completos pues incluyen los 4 estados financieros principales y las notas explicativas siguiendo lo que ya veíamos en la NIC 1. Ahora bien, los estados financieros condensados
contienen versiones resumidas de los estados financieros completos y se deben incluir el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, los estados de flujo de efectivo, todos estos condensados, o sea, resumidos, y las notas explicativas necesarias. Además de la NIC 34, pues otras normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera relevantes para este tema, pues serían la NIC 1, la presentación de estados financieros, la NIC 7, el estado de flujo de efectivo, la NIC 8, las políticas contables, también cambios en estimaciones y errores, la NIC 10, por supuesto, sobre los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, y la NIF 8, que también es muy importante, es que habla sobre los segmentos de operación. Entonces esto si hubiera información por segmentos. Ahora bien, esto es muy importante para Guatemala, claro que sí, porque en la NIF está incluida la NIC 34 y estas se aplican a empresas que están reguladas por la Superintendencia de SAT y así también por la Superintendencia de Bancos. La NIC 34 es crucial porque mejora la transparencia financiera de reportes periódicos, facilita la toma de decisiones para inversionistas y reguladores, también ayuda a cumplir con las regulaciones internacionales, esto es para atraer inversión extranjera, y también se pueden evitar inconsistencias en la presentación de informes entre periodos. Muy bien, pues ahora vamos a hablar sobre los hechos y transacciones significativas, pues según la NIC 34 nos recalca que estos eventos o transacciones impactan materialmente los estados financieros y deben ser revelados en las notas explicativas. Dentro de la información a revelar, la norma nos indica que, además de los sucesos antes mencionados, una entidad debe revelar en las notas de información financiera intermedia cierta información que a continuación vamos a ver. Continuando con el tema de la información a revelar, la norma es clara y nos indica 12 notas de las cuales se debe presentar si la información financiera se está presentando con base a esta norma NIC 34, dentro de las cuales están los dividendos pagados, por ejemplo, la naturaleza, el importe de los cambios en las estimaciones de las partidas, las emisiones de compras y de reembolsos de títulos, destacando la de las explicaciones de la estacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, algunas empresas tienen sus temporadas de ventas altas, pueden ser por ejemplo en el primero, en el tercero o en el cuarto trimestre del año. Entonces, cuando es así, se debe especificar esa alza de ventas o esa baja de ventas, dependiendo del periodo que se esté presentando, en una nota específica. También está la de la naturaleza de las partidas. Esto quiere decir que, por ejemplo, en alguna temporada del año, por ejemplo en el primer trimestre del año, que algunas empresas pagan sus aguinaldos, o al final del primer semestre del año, que las empresas pagan a sus empleados las bonificaciones, y casualmente están presentando ese periodo de información, se debe revelar en esa nota específicamente el pago de esas prestaciones. Continuando, hablaremos sobre los periodos para los que se requiere la presentación de los estados financieros intermedios. Y según la información que nos brinda la NIC, los estados financieros estados financieros intermedios incluirán ya sean condensados o completos. Entonces, y como referencia tenemos los párrafos 8 y 9 hasta el 19. Y como primer punto hablaremos sobre el estado de situación financiera al final del periodo intermedio corriente y un estado comparativo de la situación financiera y al final del periodo contable inmediatamente anterior. También tenemos
lo que es el estado de resultado integral del periodo intermedio corriente y acumulado para el periodo contable corriente hasta la fecha. Y esto es comparado junto a los estados comparativos del resultado integral para los periodos intermedios correspondientes del periodo contable anual precedente inmediato. También vamos a poder comparar un estado de cambios en el patrimonio acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, comparado con un estado comparativo del mismo periodo del tiempo referido al periodo contable anual precedente. Y como por último, también vamos a hablar sobre un estado de flujos de efectivo, que este es acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido al periodo contable anual precedente. Aquí tenemos un ejemplo de una empresa que tiene su cierre fiscal hasta diciembre. Y como podemos ver, aquí tenemos el actual, que es el intermedio, y el comparativo. Entonces, en el estado de situación financiera vamos a comparar el intermedio, que sería el 30 de junio del 2020, comparado el año anterior, que sería el 31 de diciembre del 2019. Ahora, en el caso del estado de resultados, estados de flujo de efectivo y el estado en cambios del patrimonio, es diferente porque se tienen que comparar con un periodo igual. Aquí podemos ver un ejemplo del estado de resultados, que es comparado al primero del 2020 a junio del 2020, comparado con el natural en este caso, que sería el 30 de junio, perdón, el 1 de enero del 2019 al 6 de junio del 2019. Si nos damos cuenta, el periodo es igual, un semestre con un semestre. Ahora la diferencia con el estado de situación financiera es que el intermedio, que sería un semestre, es comparado completamente con el año anterior. En cuanto a importancia relativa, según la NIC 34, que trata sobre información financiera intermedia, la materialidad o importancia relativa juega un papel clave en la preparación de los estados financieros intermedios, y la función principal de esta es ayudar a determinar qué información debe ser presentada y cuál puede ser omitida. Entonces, en esto nos referimos a aquellos sucesos que sean relevantes, los que van a influir en la toma de decisiones, los datos que se deben incluir, cómo los vamos a reconocer, la forma de medición, clasificar o revelarlos. Estos van a depender de la materialidad que tienen, ¿verdad? Y si es algo poco relevante, estas no las vamos a incluir. Entonces, esto implica que la materialidad puede variar según el contexto y las circunstancias específicas, como el tamaño de la entidad o el impacto potencial de los eventos ocurridos durante el periodo intermedio. Y es aquí donde menciona la norma, ¿verdad? En el párrafo 25, que siempre es necesario realizar un juicio profesional para evaluar la importancia relativa. Además de la NIC 34, hay varias otras normas que se relacionan o son complementarias a esta, ya sea para establecer principios de contabilidad generales o para aclarar situaciones específicas, como lo es la NIC 1, que regula la presentación general de los estados financieros y define las bases de su preparación, lo cual es relevante también para la preparación de los estados financieros intermedios según la NIC 34. También la NIC 8, que establece cómo deben manejarse los cambios en las políticas contables y las correcciones de errores, lo cual puede ser relevante al preparar los estados financieros intermedios, ya que los cambios no se limitan solo a los estados anuales. También la NIC 10, hechos ocurridos. Esta norma se refiere a la contabilización de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, lo cual se debe considerar en los estados financieros intermedios si los eventos ocurren después de la fecha del estado intermedio. También la NIC 12, que el tratamiento del impuesto a las ganancias en los estados financieros intermedios puede diferir en los estados anuales, y esta norma establece cómo deben calcularse los impuestos en los estados financieros. Y por último, la NIC 8, que son los segmentos operativos. Esto se refiere a que si una empresa tiene varios segmentos operativos, debe proporcionar información sobre el rendimiento y los activos de estos segmentos, lo cual también debe reflejarse en los estados financieros intermedios.